Listo, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión en línea de hoy de tecnología de cereales correspondiente a la jornada de hoy viernes 9 de abril. Bueno, al momento tengo 13, 14 participantes. Va a ingresar alguien más. Ya, tengo 14 participantes. Bueno. Listo, muchachos. Vamos a comenzar. Vamos a retomar la clase de hoy. Vamos a cerrar la semana. No vamos a cerrar el capítulo, vamos a tener todavía clase teórica. A ver, vamos a comenzar. Listo. Vamos a ver. El día de ayer nos quedamos en lo que tiene que ver con levaduras. Dimos inicio a la unidad 5, que lo pasamos al último, como les había dicho. Vimos lo referente a las características que debe tener la harina para la panificación. El agua, qué papel cumplen la harina, el agua. En este caso nos quedamos en la levadura, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado que obviamente es un organismo vivo, es el Saccharomyces cerevisiae, mismo que tiene la función principal de generar el CO2 y el etanol, que le da las características al pan, tanto en forma, en estructura, en suavidad, como también las características organolépticas. Listo, entonces habíamos visto también, a ver, esperemos que, ya, listo. Habíamos visto que la levadura también debe tener ciertos requisitos de calidad, ¿no? Debe provocar los mismos resultados, debe ser unas cepas, o deben ser unas levaduras vigorosas. Eso significa que las condiciones de fabricación, de almacenamiento, incluso de transporte, tienen que ser las idóneas para este tipo de organismos. No es como transportar polvo de hornear. Polvo de hornear simplemente le protejo de la humedad en el frasquito y puede estar en la mochila, puede estar en donde sea. No hay ningún problema. En cambio, las levaduras, como son organismos que están vivos aún, así sea seco, están en etapa de latencia, o ya sea en forma de banquitos, tiene que estar en determinadas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, la seca, bueno, es más fácil de transportar, siempre y cuando no se someta a demasiada temperatura alta ni a la humedad. En cambio, la de banquito, o de barra, que a veces le llaman, estamos hablando ya de colonias que están listas para el uso, no tienen que ser reactivadas. Entonces yo la puedo poner directamente en el agua tibia, ¿sí? Y le puedo esparcir ya en la masa directamente. En cambio, en la levadura activa seca yo tengo que esperar unos minutos, le echo en el agua tibia con el azúcar, espero unos minutos hasta que se activen, empiece a hidratarse, a activarse y a generar burbujas, que es la señal inequívoca de que están ya comiendo, y ahí se les pone. Entonces, estas de banquito obviamente tienen que estar transportadas y almacenadas a una temperatura baja, ¿sí? ¿Qué pasa si les da mucho calor? Empieza, no sé si ustedes de pronto han visto alguna vez, que eso empieza a negrearse si es que no se lo guarda en refrigeración, porque empiezan a morir, ¿sí? Están muriendo, son cadáveres de levaduras que están ya, o sea, se están deteriorando justamente por la falta de un almacenamiento adecuado, falta de comida, están todas aglomeradas, no tienen comida, pero tienen temperatura alta, entonces quieren respirar, metabolizar como cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces debemos garantizar que la levadura se mantenga vigorosa, se mantenga uniforme, tenga un efecto uniforme, y eso es con condiciones adecuadas de almacenamiento también, ¿sí? Aquí tenemos algunos factores o condiciones que necesitan las levaduras para actuar, ¿sí? En primer lugar, el azúcar.
En los ingredientes, en la formulación del pan, sea pan de sal o pan de dulce, siempre va azúcar. ¿Sí? El azúcar, la función principal del azúcar en la masa, la función principal que tiene, es la de alimentar a las levaduras. ¿Sí? Entonces, para que las levaduras puedan metabolizar, se necesita el azúcar, consumen el azúcar y lo transforman en etanol y CO2. ¿Sí? Y eso es lo que le va a dar el aroma y el sabor característico al pan, ¿sí? Aparte del inflado, ¿sí? Si es que no hay suficiente azúcar, no van a metabolizar. A veces he visto casos que no le echan azúcar, se olvidan de echarle azúcar, le ponen la levadura, el pan no se infla adecuadamente, no adquiere el aroma característico de pan, y lo primero que van a hacer es ir a reclamarle al señor de la tienda o al del almacén donde compraron la levadura, diciéndoles que la levadura está defectuosa. Y no es así. Si ustedes van a comprar la levadura, necesitan alimentar. Si quieren que se reproduzca esa levadura, si coma la levadura viva y produzca gas, necesitan darle de comer. Eso es lo típico. Y esa es la función principal de la levadura, del azúcar, perdón. A veces me preguntan, ¿qué azúcar le ponemos? ¿Azúcar blanca o morena o panela? No hay ningún inconveniente. Puede ser azúcar blanca, azúcar morena o panela. Se prefiere normalmente el azúcar morena, ¿sí? Pero si no tienen a la mano azúcar morena y disponen de azúcar blanca, sirve perfectamente. ¿Sí? Listo. Humedad. Como son levaduras, son seres vivos, necesitan condiciones de humedad. Otro error que se comete comúnmente al hacer pan es que hay personas que le echan la levadura en la harina directamente, ¿sí? Normalmente se acostumbra a mezclar primero los productos secos, ¿sí? Y de ahí se le echa el agua y los demás productos húmedos, ¿sí? Y algunos tienen la costumbre de echarle la levadura seca o la levadura normal, la de banquito, la que viene tipo masa, le echan en la harina, ¿sí? Sin echarle el agua. Entonces, a veces dicen, no me sirve esto, ¿sí? Esto no me sirve para nada. Entonces, y de ahí le echan el agua y le echan el agua, le echan el agua fría. De preferencia hay que echarle agua tibia, ¿sí? Entonces después le echan el agua fría y después se quejan que no reaccionan las levaduras. Dicen, esta levadura está mala, ¿sí? Necesitan condiciones de humedad. La levadura se le echa una vez que ya está mezclados los ingredientes, ¿sí? Cuando ya están echados los ingredientes, ahí le echo la levadura y empiezo a amasar, ¿sí? Esa acción mecánica del amasado aparte de que va a liberar el gluten, también va a generar calor. Esa acción mecánica que ustedes le hacen al amasar va a generar calor, ¿sí? Y si ustedes alguna vez hicieron pan, hicieron empanadas, alguna cosa, y al momento del amasar, van a notar que como que se calienta un poco más la masa. No va a subir mucho la temperatura, pero se va a calentar justo por la acción mecánica del amasado. Entonces, esa masa va a generar las condiciones para que la levadura se reproduzca, ¿sí? Pero lo principal, la humedad. Necesita también materiales nitrogenados, ¿sí? Recuerden que las levaduras se reproducen, ¿sí? Se reproducen. Y para reproducirse, estamos hablando de biomasa. Para desarrollar biomasa, necesitan proteínas, como nosotros, ¿sí? Al igual que nosotros necesitan proteínas. ¿De dónde cogen esas proteínas? La toman de la harina, ¿sí? Toman de la harina las proteínas que van a consumir. Por eso es importante también que el gluten, no solo el gluten, sino otras proteínas que puede contener la harina, ¿sí? Necesita minerales, ¿sí? Necesita de sales minerales las levaduras, y obviamente van a echar mano de algunas vitaminas y minerales que están ya en la harina, ¿sí? Y al momento de echarle sal y todo lo demás, va a seguir tomando ciertos minerales de donde hay, ¿sí? Porque requiere también, requiere nutrirse también. Y lo importante para que actúe también, otro aspecto importante para que actúe la levadura es que necesita temperatura.
Bueno, aquí en la costa no es muy crítico, ¿sí? No es muy crítico, pero en la sierra lo es más. Estamos hablando de temperaturas de 12 a 15 grados centígrados. Obviamente el que amasa está, perdón, obviamente el que amasa está sudando, ¿sí? Entonces genera bueno, justamente por toda esa acción mecánica, ¿no? Se calienta la masa, pero también hay que ayudarle un poco. Normalmente, ya sea a nivel de costa o sierra, pero en la sierra es más. Normalmente cuando se prende, siempre se precalienta el horno mientras se está amasando, ¿sí? O mientras se está leudando. Entonces, al momento que ya termino de hacer la masa, siempre se le pone en el recipiente, en un recipiente tipo paila, se le pone junto al horno. Junto a los hornos se pone para que leude. O sea, ese calor que se va a generar en los hornos va a hacer o sea, se va a transmitir a la masa, sumado a la temperatura que ganó durante el amasado, y eso va a hacer que las levaduras actúen. O sea, va a generar el ambiente propicio para que las levaduras crezcan. ¿Sí? Entonces, como ven, para que actúe adecuadamente una levadura de forma vigorosa, produzca bastante gas, produzca compuestos aromáticos y el etanol para darle ese típico aroma y sabor fermentado, se necesita estos factores. Se necesita azúcar, claro, se necesita comida para las levaduras, humedad para facilitar su metabolismo, materiales nitrogenados para desarrollarse, ¿sí? Proteínas, minerales para ser más vigorosos y temperatura para poder crecer. ¿Sí? Esos son los factores que necesita la levadura para poder actuar adecuadamente. Y les digo esto porque son errores bastante comunes que he visto cuando se hace pan. ¿Sí? A veces le ponen la levadura cuando está seco, a veces se olvidan del azúcar o dicen, no, dice, ¿y para qué le voy a poner azúcar si no voy a hacer pan de dulce? Yo voy a hacer pan de sal y no le echan el azúcar. O también no le echan suficiente agua o quieren que se les infle la levadura, por ejemplo, con otras harinas que tienen menos contenido de proteína, y así. O quieren que en frío crezcan las levaduras. O a veces algunos, yo he visto casos que cometen el error de meter a la refrigeradora la masa para que no se dañe. ¿Sí? Entonces, nunca se va a leudar así. Nunca se va a leudar, pero son casos que se ha visto. ¿Sí? Las funciones de la levadura, bueno, ya las habíamos visto. Posibilita la fermentación, ¿sí? Transforma los azúcares en gas carbónico, alcohol y algunas sustancias aromáticas, ¿sí? Lo que le da el sabor típico a pan. Justamente el sabor y el aroma a pan proviene o se da gracias a la fermentación, a los compuestos generados por la fermentación de las levaduras. Aumenta el valor nutritivo porque suministra proteína de buena calidad al pan. ¿Por qué razón? Hay proteínas, aparte del gluten, se acuerdan que veíamos que tiene otros tipos de proteínas. Muchas veces esas proteínas no son muy asimilables. Entonces el organismo trabaja en tratar de disolverles, de disgregarles, pero a veces no logra eso. ¿Sí? No logra eso o no logra aprovecharse de la forma en que está esa proteína, no se aprovecha correctamente y puede ser un desperdicio. Entonces las levaduras, al comerse esa proteína para poder crecer, ¿sí? Como parte de los metabolitos también generan enzimas que ayudan a, a romper esas cadenas proteínicas, a hacerlas más simples, más fáciles de digerir, y también la misma biomasa de la levadura. O sea, al momento que se hornea el pan, muchas de esas levaduras mueren, gran parte de esas levaduras mueren, y obviamente esa proteína es mucho más aprovechable. ¿Sí? O sea, la biomasa de las mismas levaduras enriquecen la proteína, o sea, la proteína con la que están conformadas las levaduras enriquece y enriquece el valor nutritivo del pan porque son proteínas mucho más asimilables. No sé si ustedes han visto a nivel de centros naturistas, suelen vender la levadura de cerveza, que es el mismo Saccharomyces cerevisiae, y es la misma que se usa para hacer la cerveza. ¿Sí? Por eso se llama levadura de cerveza, obviamente, ¿no? Entonces, esas levaduras, ¿sí? Esas levaduras, por ejemplo,
Esas levaduras a veces las venden en los centros naturistas y dicen que es bueno, por ejemplo, para, bueno, yo no les he tomado así nomás como, ¿cómo les digo? O sea, no les he tomado así nomás como suplemento, ¿no? O sea, obviamente ya les he consumido en panes y en esas cosas, en cualquier cosa que esté fermentada, entonces no le he visto la necesidad. Entonces dicen que eso es bueno para, aporta con minerales, con proteínas, sí, es verdad, pero, y las venden, sí, ahí las venden, hay personas que las consumen bastante. Yo en lo personal no las he consumido. Y eso que soy fanático también de los productos naturales, ¿no? Pero específicamente la levadura no la he comido así, o sea, no la he consumido como suplemento. Eh, bueno, convierte una masa cruda en un producto ligero que al hornearse es 100% digerible. Obviamente con las enzimas que produce las levaduras, aparte de, eh, bueno, aparte de transformar en etanol y CO2 el azúcar, también genera ciertas enzimas que actúan, por ejemplo, como les dije, necesitan proteínas, generan enzimas proteasas para disgregar un poco las proteínas, eh, generan otro tipo de enzimas que ¿cómo les digo? Bueno, que ayudan, o sea, que al momento de actuar sobre los componentes de la harina, ayudan a que sus cadenas complejas se vuelvan más cortas y más fáciles, eh, bueno, se vuelven más cortas, y al ser más cortas se vuelven más fáciles de digerir para nosotros. ¿Sí? Entonces, al decir producto ligero, ¿sí? Al decir un producto ligero, significa que se vuelve más digerible, ¿sí? Justamente por acción de esas enzimas sobre el harina. Y proporciona también el sabor característico al pan. ¿Sí? Ese sabor y ese olorcito a fermento, eso lo distinguimos a cuadras de distancia. ¿Sí? O sea, al menos en las madrugadas, cuando hacen el pan principalmente, muchas veces se percibe la panadería de 2 o 3 cuadras más allá, se percibe muchas veces el aroma, dependiendo de la dirección del viento. Y es característico, no hay cómo confundirse. Bueno, aquí en la imagen podemos ver la masa recién queriendo leudarse y en la derecha está la masa ya más leudada. ¿Sí? Este es el típico pan de caja o de molde, como el que venden como los que venden de marca Supan, Dandy, bueno, todas las marcas que hay en el mercado, el Bimbo, ¿sí? Generalmente son panes, es una masa normal, común y corriente, con ciertos aditivos que la masa le ponen en estos moldes, ¿sí? También le llaman pan de caja o pan de molde. Justo se llama molde porque le ponen en un molde. Entonces, por eso tiene la típica forma cuadradita y arriba como una forma como de sombrero, al momento que le hacen rodajas, justamente por la forma que adopta por el molde. La sal es otro ingrediente bastante importante, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la sal también, bueno, quiero aclarar que otra de las funciones, si bien del azúcar, volviendo al azúcar, casi me olvido, otra de las funciones que tiene el azúcar, ¿sí? Aparte de servir de alimento a las levaduras, también es el de resaltar el sabor, ¿sí? Sirve como un resaltador de sabor. Siempre cuando se añade sal o se añade azúcar, actúan como resaltadores de sabor. ¿Sí? Así como el ajinomoto, el glutamato monosódico, la sal y el azúcar también actúan como resaltadores. Por eso es que muchos ingredientes, incluso dulces, se le pone también sal y en productos de sal se le pone también azúcar. ¿Sí? Aparte de la función principal que cumple el azúcar de servir como alimento para las levaduras. ¿Sí? También actúa como un resaltador de sabor. Volviendo a la sal, eh, también, como les dije, la función principal es ser un resaltador de sabor, en este caso. ¿Sí? Claro, o sea, obviamente, imagínense comer un pan sin sal. Un pan sin sal no es tan apetecible, pero al momento que le ponemos la sal,
resaltan esos sabores característicos del producto, ¿sí? Normalmente se usa la sal refinada. Otra de las funciones, aparte de ser resaltador de sabor, la sal también ayuda a evitar el oscurecimiento de la miga, ¿sí? E incluso como es resaltador de sabor, también ayuda a mitigar la presencia de sabores extraños, ¿sí? Que justamente la sal actúa como una especie de freno también para la actividad enzimática, para ciertas actividades bacterianas también, actúa como un conservante, ¿sí? El uso de sal también actúa como un conservante. Y justamente por eso, por todo eso, evita el oscurecimiento de la miga o la presencia de sabores extraños, ¿sí? Pero la condición es que se debe usar sal refinada, ¿sí? No se obtiene, si bien sirve también la sal en grano o la sal sin refinar, pero no se obtiene los mismos efectos, ¿sí? Para obtener un buen efecto, al evitar el oscurecimiento de la miga, de preferencia tenemos que usar sal refinada, que no es otra cosa que la sal común que compramos en los comisariatos o en la tienda de la esquina, ¿sí? Cualquier sal de marca es una sal refinada, ¿sí? Afortunadamente ya muy poco se vende, o sea, bueno, actualmente es incluso más difícil conseguir sal sin refinar que sal refinada, ¿sí? Entonces, por eso, incluso hasta para dar a los animales en las comidas, resaltar el sabor, a veces antes se utilizaba sal en grano, pero últimamente se ha escaseado mucho más, al menos hay zonas donde es difícil conseguir sal en grano y a tal punto que llega a ser más caro que la sal refinada. Entonces, muchas veces la gente, los productores ganaderos, a veces optan por comprar sal refinada, ¿sí? O la sal mineralizada, dependiendo la finalidad que quiera, para resaltar el sabor para ponerle en las raciones del ganado, ¿sí? Obviamente la sal mineral no se puede poner mucho. Entonces ahí interviene, por ejemplo, la sal refinada, común y corriente, ¿sí? Que es barato, ¿sí? Por ejemplo, hay una marca, la más usada, la Cristal, que es la más cara de todas y aún así no es tan cara. Pero hay marcas, por ejemplo, que un kilo cuesta 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, un kilo, ¿sí? Que son 2.2 libras. Entonces, es un producto bastante económico y asequible. Entonces, en estos casos no hay pretexto de decir no tengo chance de ponerle sal refinada. No es nada lujoso. Entonces, en general, las funciones de la sal mejoran las propiedades plásticas de la masa, aumentando su tenacidad. ¿Por qué razón? La sal actúa como un retenedor de humedad. También, ¿sí? Es otra de las funciones de la sal. Recuerden que la sal es un compuesto higroscópico, ¿sí? Al ser higroscópico, ayuda a retener humedad en la masa. Entonces, si le retiene la humedad, ¿sí? Si retiene la humedad, se va a mantener esa plasticidad en la masa, ¿sí? Se va a mantener la plasticidad. Si ustedes, no sé si ustedes han probado hacer masa, mazapán sin sal, a veces para nuestros hijos, a veces hacemos esas masitas que no es mucho como plastilina, pero a veces lo hacemos solo con harina y agua. Ustedes se han dado cuenta que al momento de manipularle, llega un momento en que empieza como a secarse y a resquebrajarse. Es justamente eso es lo que se evita al añadirle sal en la masa. Porque lo mismo sucede en la masa para pan, ¿sí? O sea, incluso durante el horneado llega a perder agua, obviamente. Entonces, para reducir eso, frenarle un poquito, se usa la sal, aparte de que se usa también el aceite o la grasa, la manteca o mantequilla, margarina. Justamente es para ayudar a retener el agua y ayudar a mantener las propiedades plásticas de la masa, la plasticidad que tiene. Resalta los sabores de otros componentes, ¿sí? Es un resaltador de sabor. Permite una hidratación superior de la masa, obviamente. Fortalece el gluten también, sirve como bueno, obviamente lo fortalece al mejorar la plasticidad de la masa y ser un agente higroscópico, retener humedad,
Eso facilita también la actividad del gluten, ¿sí? O sea, facilita la movilización del gluten cuando hay humedad, ¿sí? Gracias a la sal que retiene, facilita el transporte, el reacomodo, la reformación del gluten, formando las redes, ¿sí? Entonces la sal ayuda también a eso. Restringe la actividad de las bacterias ácidas de la masa. Como ustedes saben, las levaduras no son los únicos microorganismos que hay en la masa, ¿sí? Como ustedes saben, hay microorganismos de cualquier tipo en el ambiente, ¿sí? Incluyendo Escherichia coli, puede haber salmonelas, cualquier tipo incluso bacterias acidolácticas, cualquier tipo de microorganismo. Ustedes recordarán un poco lo de microbiología. Entonces la sal también actúa como un agente antibacteriano, ¿sí? Si bien no frena al 100%, pero sí ayuda a frenar un poco el ataque de esos microorganismos, principalmente patógenos, por lo menos hasta hornearlo. Y al momento de hornear, obviamente, ahí muere casi todo y sale, y la sal que contiene todavía el pan ayuda a frenar el ataque de microorganismos patógenos incluso después del horneado, ¿sí? Entonces, por esa razón, restringe la actividad de las bacterias ácidas de la masa. Favorece la coloración de la corteza, ¿sí? Dice, mejorando el aspecto del pan y produciendo una corteza más fina y agradable. ¿Por qué razón? Bueno, justamente tiene que ver bastante con las características higroscópicas también de la sal, ¿sí? El hecho de que ayude a mantener la humedad facilita a que la coloración de la corteza sea paulatina y uniforme, ¿sí? Ayuda bastante. Tanto la sal como la grasa ayudan bastante a eso, a uniformizar la coloración de la corteza. Entonces, obviamente, al consumidor le llama más la atención si es que la corteza tiene un color uniforme durante todo el pan. A nadie le va a gustar por ejemplo, hay panes así artesanales que a veces nos sale con manchitas cafés o manchitas por un lado más cocinado que en otro, ¿sí? Entonces, a veces sucede eso, pero la sal ayuda a uniformizar esa coloración. Y obviamente mejor el sabor, es un resaltador de sabor, ¿sí? Principalmente. Otros componentes, las grasas, ¿sí? También es importantísimo, ¿sí? ¿Qué grasas vamos a emplear? Puede ser diferentes tipos de grasa. Todo depende de lo que vayamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, los panes enrollados, los que se venden los típicos que se venden a 10 centavos o 15 centavos, 2 por 25, que los suelen vender dependiendo. En Quevedo venden más a 2 por 25. Acá en Mocache la mayoría de panes los venden a 10 centavos, ¿sí? Pero a la final son panes tipo enrollado. Esos enrollados utilizan una margarina que se llama hojaldrina, ¿sí? Justamente emplean una mezcla entre margarina y hojaldrina, que es una grasa especial para hacer masas de hojaldre. Es la que ayuda a lograr ese efecto de hojas, ese efecto de láminas que tiene la masa de hojaldre. Entonces, obviamente, para hacer el pan enrollado se usa una mezcla de hojaldrina con margarina industrial, ¿sí? Se puede usar mantequilla también, ¿sí? Recuerden que la mantequilla y la margarina no son lo mismo, ¿sí? La mantequilla es el producto que se obtiene, el producto graso que se obtiene de la leche, mientras que la margarina es el producto graso que se obtiene de la hidrogenación de los aceites, ¿sí? O sea, se le bombardea átomos de hidrógeno, esas insaturaciones se saturan, esa grasa se satura y por efecto de la saturación se solidifica. Obviamente se le pone colorantes y saborizantes típicos de mantequilla, o sea, para que le dé ese sabor y ese aroma parecido a la mantequilla, pero no es lo mismo que la mantequilla, ¿sí? Y diferencias, hasta hace pocos años se creía que la mantequilla era dañina y la margarina era sana, y así nos hacían creer en la publicidad. Ahora se encontró de que es al revés.
la mantequilla es más saludable, o por lo menos es menos dañina que la margarina. ¿Sí? La margarina es, y bueno, es más dañina. Y obviamente tiene lógica porque es una grasa saturada. Y una grasa saturada nos afecta más al organismo. ¿Sí? Entonces, se puede usar cualquier grasa, se puede usar aceite. Hay pasteles que se hacen con aceite. ¿Sí? Se puede usar margarina, se puede usar mantequilla. En panes, por ejemplo, en panificación, el pan popular, por ejemplo, a nivel de sierra, se usa bastante la manteca vegetal. ¿Sí? También, por ejemplo, en vez de usar mezclas de hojaldrina con margarina, se puede usar hojaldrina con manteca. ¿Sí? La diferencia no es mucha, es el mismo producto, pero la margarina tiene aromas y tiene colorantes y saborizantes de mantequilla. ¿Sí? Nada más. Y ahí es la misma manteca vegetal. Grasa que ha sido bombardeada con hidrógeno para solidificarla. ¿Sí? Entonces, se puede usar cualquier producto. Es más, por ejemplo, las halluyas de la tacunga, al menos las especiales que le llaman esas más pequeñitas, esas son hechas con manteca de cerdo. Por eso el sabor y el aroma característico de esas halluyas es riquísimo. Y, por ejemplo, Ay, son riquísimas esas ayudas. sí, son buenas pero las que venden en la tacunga, las especiales, las que venden por la estación, las pequeñitas son buenísimas. De las que venden en Aloac son solamente para pasar el antojo nomás, porque esas son insípidas. ¿Sí? Pero, pero son diferentes formas de preparar. ¿Sí? Por ejemplo, los bizcochos de cayambe también usan manteca, margarina y también usan un poco de manteca de chancho. ¿Sí? Y así sucesivamente con varios productos. Entonces, la grasa que se usa puede ser cualquier tipo de grasa. ¿Sí? Cualquier tipo de grasa se puede utilizar en cualquier tipo de grasa comestible, ¿no? Me refiero, no vayan a hacer como los pez chiflados que alguna vez vi que usaban aceite de motor para hacer pan, ¿sí? Pero, bueno, son casos extremos, pero igual, si viene el shampoo con instrucciones, por algo será, ¿no? Entonces, cualquier grasa que sea comestible sirve para usarlo en la masa de pan. ¿Sí? E incluso si vamos a hacer pan a nivel casero y a veces no alcanza la plata, por ejemplo, para ir a comprar una margarina, alguna cosa y se me acabó, o por ejemplo hago en la noche donde no hay nada abierto, bien puedo recurrir a cualquier otro tipo de grasa. ¿Sí? Un aceite, cualquier aceite me puede servir. ¿Sí? Aceite de palma, aceite de oliva, aceite de girasol, cualquiera me puede servir. Claro, me va a quedar más blando el pan, va a ser un poquito más. Debo manejarlo con un poco más de cuidado, pero a la final sirve. ¿Sí? Sirve, se ha hecho y sirve perfectamente. Hay pasteles, por ejemplo, alguna vez me tocó hacer un pastel y se me acabó la margarina. Usé manteca vegetal. ¿Sí? Claro que no, claro que varía un poquito el sabor porque no tenía ese saborcito a mantequilla, pero a la final quedó bien. Se le puso un poco más de, o sea, con la sal, se puso un poquito de sal para resaltar el sabor, se aumentó el chocolate y listo, quedó bien. ¿Sí? O se usa cáscaras de naranja y queda bien. ¿Sí? Entonces, se puede usar cualquier tipo de grasa en esto. Aunque a veces hay panaderos o hay, por ejemplo, en estos cursos, por ejemplo, a veces que he visto que son exigentes, son cerrados en decir, no, para hacer masa, bueno, obviamente para masa de hojaldre tienen que usar hojaldrina, si no, no les sale. Pero para hacer cualquier otro pan, pueden usar cualquier tipo de grasa. A veces dicen, no, para este pan se usa solo manteca vegetal. Para este tipo de producto, solamente manteca de chancho. Para este producto, solamente usamos mantequilla. Para este producto, solo usamos aceite. No, pueden hacerlo con cualquier tipo de grasa. No les va a salir igualito, eso sí hay que reconocerlo, pero les queda bien, ¿sí? Les queda bien. Mientras no se les queme, les queda bien. ¿Sí? O no se les pase la sal. Listo, ¿cuáles son las características de las grasas? Aumenta el valor nutritivo del producto. ¿Sí? Obviamente, queramos o no aceptarlo, por más que hagamos dieta, lo que sea, debemos aceptar que la grasa es necesaria en nuestro organismo. Y es más, es una fuente de energía bastante grande. Son 9 kilocalorías por gramo que aporta de energía. ¿Sí? Y es útil, ¿sí? Es útil como un aporte energético. Obviamente todo exceso es malo. O sea, en sí la grasa por sí solo no hace daño,
Lo que hace daño es comer en exceso. ¿Sí? Entonces, aumenta el valor nutritivo del producto. ¿A qué se refiere también con esto? Al aumentar el valor nutritivo del producto. Aquí debemos también acordarnos que hay ciertas vitaminas, hay vitaminas que son liposolubles. ¿Sí? Y si no usamos grasa, obviamente esas vitaminas no se van a poder disolver y no van a ser aprovechables. ¿Sí? Entonces también, cuando dice aumenta el valor nutritivo del producto, se refiere a eso. También va a disolver, o sea, también me refiero porque es el aspecto que les dije anteriormente, el aspecto energético y también el aspecto nutricional con respecto a las vitaminas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le añadimos huevo al pan, le añadimos leche, por ejemplo, al añadirle grasa, ayudamos a que esas vitaminas, la A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, se disuelvan más fácilmente, se mezclen mejor en el pan y puedan ser mejor disponibles, o sea, mejor a su disposición, ¿sí? Con las vitaminas liposolubles. ¿Sí? Obviamente las del complejo B y la vitamina C son hidrosolubles, no hay ningún problema. ¿Sí? Ayuda a fijar los líquidos. ¿Sí? Actúa, si bien sabemos perfectamente que las grasas, muchachos, ya mismo se desconectan o nos volvemos a conectar inmediatamente. ¿Sí? Entonces, si bien las grasas y el agua no se juntan,